vuelvo a abordar el tema de cómo Dios no castiga, pese a que con los programas anteriores, emitidos ya hace casi un mes, yo consideraba que bastaba con las afirmaciones hechas allí para que un apologista que ha venido criticando lo que propongo yo sobre que Dios no castiga, en lo que comparto posición con mi amigo y colega Frank Morera y con el fallecido, que de Dios goce, padre Jorge Loring, que Dios no castiga, no solamente ha señalado su propia postura, sino ha señalado que todos esos estamos equivocados, ¿no? Y decir que estamos equivocados y que es un tema de doctrina, que esa es la doctrina de la Iglesia, que no es un tema de confusión de términos, y que en consecuencia nos tenemos que retractar, cosa que no va a suceder. El padre Loring no se va a retractar porque ya falleció, y falleció sosteniendo esa postura de que Dios no castiga. No puedo hablar por Frank Morera, pero no creo que él vaya a cambiar su posición conociendo cuál es la lógica que está detrás de su posición, y yo no solamente no la pienso cambiar, sino que he venido explicando cuáles son los errores de fondo en la manera de hacer apologética mal hecha de parte de este interlocutor para concluir las cosas que concluye y de la manera que concluye. En consecuencia, esta afirmación que voy a hacer ahora, esta explicación que voy a hacer ahora, se basa en los dos programas anteriores. Quien no escucha los dos programas anteriores, número uno, no va a entender de dónde vienen las afirmaciones que yo voy a hacer, y número dos, pierde el derecho de enviarme una crítica sobre este tema, salvo que quiere enviarme una crítica que incluye los puntos de partida que he establecido en esos dos programas anteriores. ¿Por qué? Porque el tema es bastante complejo y la manera como ha querido resumirla este apologista, a quien le deseo absolutamente lo mejor, creo que en otros terrenos ha sido de ayuda, pero creo que acá ha abusado de lo que significa apologética por razones que explico en el programa anterior, así que no crean que estoy acá utilizando adjetivos. He explicado esta postura en los dos programas anteriores. En los dos programas anteriores he dicho como conclusión, y ahí está explicado cada punto, en uno de ellos, que no podemos renunciar a utilizar la razón teológica, es decir, la manera de pensar desde la fe, utilizando nuestra lógica y nuestra inteligencia, y no podemos utilizar los textos de la Sagrada Escritura o incluso del Magisterio como utilizan los protestantes que caen en el fideísmo y que creen que simplemente las citas terminan resolviendo los temas, las citas descontextualizadas, las citas donde se dice lo que a mí me gusta y lo termino proclamando en consecuencia, porque en un concilio se utiliza de esta manera y porque un papa lo utiliza de esta otra manera, que esa es doctrina de la Iglesia. No lo es, absolutamente no lo es. Y en segundo lugar, señalo que no pueden haber intereses, inquietudes, por más buenas que sean, subalternas a una discusión o a una explicación de un tema teológico, simplemente porque yo creo que tengo una preocupación de que la otra persona que propone lo contrario a lo que yo propongo, lo haga porque está motivado por el deseo de presentar a un Dios cool, a un Dios simpaticón, que es absolutamente ajeno, no solamente para quienes me conocen un poquito, ¿no? Hay otros que me conocen más, que me han venido siguiendo de más tiempo, que saben que es completamente ajeno a mi manera de presentar las cosas. Entonces, en base a que el tema no se agota citando textos descontextualizados del Magisterio, así como tampoco se agota el tema del aborto cuando las católicas por el derecho a decidir, como ponía de ejemplo en el primer programa dedicado a esta saga, tampoco agotan el tema cuando encuentran citas de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín que señalan que el nascituro no es persona sino hasta un determinado momento, ¿no? Y que en consecuencia se podría abortar. Tampoco han cerrado el tema, y eso que están citando a San Agustín y a Santo Tomás. Las abortistas que se autodenominan católicas por un derecho a decidir han armado todo un manual con supuesto magisterio enseñando que el aborto es legítimo por lo menos durante los primeros meses y que es compatible con la moral católica y que la actual enseñanza es solamente una enseñanza moderna, modernizada. Más o menos los argumentos parecidos, análogos, para ser más justo, a los argumentos que utiliza nuestro interlocutor. Pero como he dicho, no se agota con las citas,
Porque si nos quedáramos en las citas, hay una cita en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2090, que le puede servir a nuestro amigo en su construcción de apilamiento de textos, que dice: cuando Dios se revela y llama al hombre, es el Catecismo de la Iglesia Católica 2090, cuando Dios se revela y llama al hombre, este no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Aquí el catecismo se está refiriendo a la virtud de la esperanza y cómo estas virtudes, fe, esperanza y caridad, son teologales, es decir, nos vienen de Dios. Y cómo no existe en el fondo acto virtuoso que no surja primero del don de Dios dado a la gracia. Para nuestro amigo esto no tiene nada que ver con el castigo, aparentemente es un tema distinto. No lo es. Justamente mi postura y lo que he dicho en el primero de los programas, o sea, en el programa no anterior, sino tras anterior, es que aquí hay que aplicar razón teológica a lo que este amigo se resiste a aplicar. Y acá dicen lo siguiente: la esperanza, sigue diciendo el catecismo, punto 2090, es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Ahí está, nuestro interlocutor tiene una cita del catecismo que le habla del castigo. La puede poner en su lista de citas en las que algún texto del magisterio señalan que Dios castiga. Sin embargo, yo quiero dirigirlos a ustedes, para que utilicen la razón teológica, a los pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica que no sostienen para nada la postura que nuestro interlocutor sostiene, y que lean a partir del número 212 lo que dice sobre cómo es Dios, la descripción de Dios. Y una vez más, yo no voy a caer en el juego de creer que se puede contestar a una aproximación protestantizante de apilar algunos textos aislados mediante la reproducción de esa misma dinámica, porque he dicho en mi primer programa que esa es una traición de la apologética, porque la apologética tiene que enseñar a pensar. Entonces, a mí me gustaría que los que escuchan este programa vayan al acápite, a la parte hermosísima del catecismo donde se describe cómo es Dios. Y se describe cómo Dios primero se manifiesta como el que es, y es el acápite Solo Dios es, a partir del número 212 del catecismo, ¿no? 212 del catecismo, que sigue en el número 213, 214, 215. Por si acaso todos estos números son relativamente breves, ¿no? O sea, no crean que van a hacer una lectura muy extensa, porque todo este punto sigue hasta el número 217. Y es interesante porque yo quiero que ustedes lean todos estos acápites hasta el número 217 y más, pero hasta el 217 están lo que se hace de la descripción de Dios. Una vez más, no me interesa entrar en una guerra de citas, léanlo ustedes y miren a qué se refiere, a qué tipo de Dios se refiere, describe el catecismo hoy en día. Solamente quiero mencionarles una parte de esto, ¿no? Para que ustedes entiendan que aquí no estoy hablando de castigo o directamente del uso de la palabra castigo, pero sí de la descripción de la naturaleza de Dios. Y, por ejemplo, en el número 214 dice: Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su bondad, su gracia, su amor. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, dice el Salmo 138 y el Salmo 85. Él es la verdad porque Dios es luz en el que no hay tiniebla alguna, cita Primera de Juan. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan, 1 Juan 4:8. Entonces, el punto de partida de la reflexión sobre si Dios castiga o no parte de la descripción de quién es Dios. Y esto no tiene nada que ver con la fobia que tiene nuestro interlocutor de creer que hoy en día, entre comillas,
cita a un canonista desconocido, hoy en día se recurre a no presentar la parte punitiva de la ley de la iglesia y en consecuencia se trata de presentar a un Dios bonachón, a un Dios buena gente, un Dios amiguero, etc. Como dije en el segundo programa, el anterior a este, yo comparto la preocupación pastoral sobre esta aproximación de Dios que en muchas ocasiones he dicho especialmente prima en la pastoral juvenil y aquellos que le llaman a Jesús el flaco, el amigo, el sambo, y todas estas expresiones que yo he escuchado, por si acaso, no las estoy inventando, y que no tienen nada JC, ¿no? O sea, JC para referirse a Jesucristo. Todas estas expresiones las he pulverizado el mito ese de que ya sea Juan Pablo II o luego se lo atribuían al Papa Francisco, dijo, necesitamos santos de pantalones vaqueros, blue jeans y zapatillas, que coman pizza y se tomen una cerveza. Esa visión del light del cristianismo o light de Dios es una visión que yo he repetidamente condenado. Pero justamente aquí hay un tema que es mucho más complejo, que es cómo describe el catecismo a Dios. Dios es descrito en la parte inicial del catecismo porque, una vez más, comencé por demostrar que en el catecismo hay una referencia al castigo. Pero justamente una de las cosas impresionantes de Dios, revelada por el catecismo, es esta dimensión integral que corresponde a la revelación. Y que la revelación, como la describe hoy el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la última autoridad de doctrina en este momento, y que justamente más adelante dice la práctica de la vida moral, y acá ya estamos hablando mucho más adelante de la vida moral, si en algún momento se va a hablar de castigo, se habla acá. Y efectivamente, ¿qué nos dice el Catecismo en el número 1828? Es que yo también sugiero leer, pero el número 1828 en adelante, para que ustedes entiendan toda la lógica, que es lo que mi interlocutor no hace, contextualizar. Primero este contexto de cómo es Dios. Ahí no se habla del castigo, pero lean cómo es Dios. Lean la descripción de Dios. Y ese 1828 dice, la práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda y entonces estamos en la disposición de hijos. Esta es una cita de San Basilio. Y una cita similar de Santo Tomás de Aquino, también insertadas en el catecismo más adelante, dice: hubo bajo el régimen de la antigua alianza gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Es decir, lo que está diciendo Santo Tomás, en el Antiguo Testamento la gran mayoría no se adhería a la ley nueva, pero algunos sí. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Al contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones y en consecuencia llega a su plenitud. Esto simplemente como marco de dónde se inserta la reflexión de cómo es Dios. Pero esta es solo la primera mitad de cómo es Dios, porque el problema más serio que nuestro interlocutor no es capaz de resolver es cómo una visión amplia de Dios, no parcial, no que Dios es solo misericordioso, sino de cómo la misericordia y el amor definen a Dios. Juan no dice Dios es amor y es justicia. Juan dice Dios es amor, porque en el amor, que es la definición suprema, la justicia está subsumida pero superada, no está anulada. Nadie ha dicho que está anulada. Y precisamente porque Dios es justo, no solamente porque es misericordioso, no porque sea contradictorio al amor, sino porque Dios es justo, es que Dios no puede castigar, como vamos a ver en el programa de mañana.
Que tengas un buen día.